Hola mis hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Sé que han estado disfrutando del discipulado al igual que nosotros también lo hemos estado haciendo. La palabra del Señor es un alimento tan exquisito que nosotros los hijos de Dios podemos disfrutar. Algunas personas tienen tal vez la idea que la palabra del Señor es algo difícil o algo complicado. Sin embargo, los que hemos conocido la voluntad de Dios, sabemos que la palabra del Señor es buena, es agradable y también es perfecta. Por eso esperamos con ansias siempre el día de nuestro discipulado, porque sabemos que ese día nuestro Padre nos revelará mucho más sobre nuestra identidad. En esta oportunidad me acompañan dos hermanas muy amadas por todos nosotros y son nuestras hermanas Amabilia León y también nuestra hermana Mirlanda Pérez. ¿Cómo están? Que el Señor las bendiga. Gracias, pastor, por convocarnos a estar esta tarde aquí con usted, ¿verdad? Para tener comunión y para aprender más de lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Me gozo mucho estar aquí para compartir juntamente con usted y Mirlanda, que nos acompaña esta tarde, ¿verdad? Y sabemos que va a ser de mucha edificación la lección que vamos a estar viendo hoy y que vamos a estar edificando a muchas personas que nos ven por este medio, ¿verdad? Amén, yo igual me siento feliz de poder nuevamente, el Señor nos da otra oportunidad de estar acá aprendiendo también, ¿verdad? Porque no solo vamos a enseñar, sino que también nosotros aprendemos de su palabra cada día. Amén, así es. En la lección anterior, la semana pasada, estuvimos aprendiendo sobre benignidad, cómo benignidad es fruto del Espíritu del Señor. A veces decimos es un fruto, pero realmente cuando hablamos del fruto del Espíritu estamos hablando de todo, ¿verdad? Estamos hablando de todas las virtudes del Señor Jesucristo, a las cuales ahora están en todos nosotros. Hoy queremos ir a la lección número 10 y esta lección tiene como nombre fe. Sé que muchos de nosotros hemos experimentado fe, pero ¿cuál es el nivel de fe que hemos estado experimentando? O también hoy vamos a aprender si hemos ubicado correctamente qué es la fe y de repente lo que hemos estado viviendo nada más es esperanza, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor ubica nuestra fe. Esta enseñanza va a traer crecimiento a nuestra fe, sin duda alguna. Así que vamos hoy a continuar con nuestra lección con nuestra hermana Mavi. Amén. Tenemos 3 preguntas para reflexionar. La número 1 dice, ¿por qué necesito fe en mi vida? Porque dice, ¿verdad?, la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? En la número 2 dice, ¿se puede comparar la fe con necesidad? Con necedad, perdón. No se puede comparar, ¿verdad? Porque la fe depende mi madurez y mi crecimiento y cómo yo conozco al Señor, ¿verdad? Entonces no se puede comparar. La número 3 dice, ¿será que realmente mi fe es capaz de mover montañas? Esta es personal, ¿verdad? Dice que cada quien sabe cuánta fe hay en él, ¿verdad? Pienso yo que es una pregunta personal, que cada quien debemos de saber qué tipo de fe hay en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Amén. También el texto en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces esta lección nos lleva a nosotros a ser personas, a ver las cosas más allá. O sea, no esperar a ver las cosas, sino que tener fe es esperar las cosas que van a suceder. Amén. No solo por ver. Si veo, creo. No, ¿verdad? El Señor nos lleva a que nosotros tengamos fe, pero sin aún ver las cosas. Amén. Yo tengo aquí otra versión del texto, ¿verdad? Hebreos 11:1, la TLA. Y dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Aquí ya está más clara, ¿verdad? Que confiar en Dios dice que es estar seguro de que uno va a recibir lo que uno espera, pero es cuando uno confía en Dios, ¿verdad? En otras palabras, si hablamos nosotros de fe, estamos hablando de confianza. Ajá, porque en esta versión, repita la primera parte de este texto. De Hebreos 11:1.
Uno Pero dice, en la TLA amén. dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Dice confiar Ajá. en Dios. Y en Reina Valera dice, es pues la fe. Si hablamos de fe, estamos hablando de confianza, estamos hablando de lo mismo. También tengo la versión TPT y nos dice, ahora la fe hace realidad nuestras esperanzas y se convierte en la base necesaria para adquirir las cosas que anhelamos. Es toda la evidencia necesaria para probar lo que aún no se ha visto. En esta versión nos habla de fe, pero hace una diferencia bien marcada entre fe y esperanza. Porque dice, ahora la fe hace realidad nuestras esperanzas. O sea que no es lo mismo fe que esperanza. Hay muchas personas que dicen, tengo fe, cuando realmente lo que han estado experimentando es esperanza. Nosotros no podemos vivir de esperanzas nada más. Nosotros debemos aprender a vivir en la fe del Hijo de Dios. Concluye diciendo, es toda la evidencia necesaria para probar lo que aún no se ha visto. Probar lo que aún no se ha visto. Es como cuando a veces decimos, es solo una idea, pero la fe es lo que es verdadero. Como nos decías, Mirlanda, aún no lo he visto, pero sé que allí está, pero sé que es real. Así es la fe. También lo tengo en la versión Message y dice, el hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es el fundamento firme de todo lo que hace que la vida valga la pena. Es nuestro control sobre lo que podemos ver. El acto de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados, los puso por encima de la multitud. Démonos cuenta. Dice, la fe es lo que distinguió a nuestros antepasados. Si hablamos, por ejemplo, de Abraham, estamos hablando de un hombre de fe. La fe de Abraham es tal que cuando nuestro padre le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham obedeció. Alguien sin fe le hubiera dicho, Señor, pero primero necesito fotografías o qué más, o documentos, o pruebas. Para ir seguro. Para ir seguro, exacto. No voy a irme solamente porque tú me estás diciendo. Aparte de eso, Abraham tenía que dejar su tierra y su parentela, significa tenía que abandonar herencia. Prácticamente todo. Él tenía que dejar todo. Pero lo hizo Abraham. ¿Qué fue lo que hizo que Abraham fuera? Su fe. La confianza. La confianza en Dios. Ahora, ¿cuántos nosotros debemos desarrollar nuestra confianza en Dios? Pensemos, por ejemplo, en nuestros hijos. Tú no tienes hijos, pero hermana Mavi y yo sí, ¿verdad? Nuestros hijos confían en nosotros. Y ellos saben que comida habrá todo el tiempo en la mesa. Ellos no se despiertan un día diciendo, ay, ¿qué vamos a comer hoy? Y entran en angustia o ¿cómo puedo decir? O entran en aflicción. No, ellos se levantan y dicen, tengo hambre, y piden comida y ya. Porque su confianza en sus papás es tal que no preguntan si hay comida. Ellos dicen, quiero comida o ya tengo hambre. Entonces, esta es la fe que nosotros debemos tener en Dios. No preguntarle, Señor, ¿será posible? Señor, ¿será que me lo vas a dar? ¿Irá a acontecer tal cosa? Más bien, debo accionar en fe. Tener la confianza de que si Dios lo prometió, está más que hecho. Si Dios lo dijo, Él no se equivoca y Él no miente. Así como lo dijo, así tiene que ser. Entonces, esta versión me gusta mucho por eso, porque hace la diferencia entre fe y esperanza. Otra cosa más, en este mismo versículo dice, esta fe es el fundamento firme de todo lo que hace que la vida valga la pena. Es la fe el fundamento que hace que toda la vida valga la pena. Muchas personas entonces están viviendo una vida que, valga la redundancia, no vale la pena. O la falta de fe hace que sientan que la vida no vale la pena. ¿Cuánta gente vive decepcionada de la vida, como dicen ellos mismos? ¿Cuántas personas se han suicidado o han caído en depresión? ¿Por qué? Porque sienten que no vale la pena, sienten que es vanidad lo que están viviendo. Pero dice la Escritura que la fe, dice en este versículo, es el fundamento firme
que hace que toda la vida valga la pena. Por eso los que somos hijos de Dios vivimos Confiables. confiados, Felices. ¿qué más? En paz. En paz, en gozo, en gratitud con Dios. Y aunque alguien nos diga, óigame, pero ¿cómo es posible que crea en Dios si nunca lo he visto? Nosotros decimos, claro que sí lo hemos visto. Y aún más, hemos experimentado el poder de su palabra, sus milagros, porque le confiamos nosotros al Señor. Hay un agradecimiento, ¿verdad?, en la vida de nosotros, porque sabemos que, como decía usted, cuántos no hemos tenido esa experiencia de fe, de cuántas cosas no nos hemos propuesto y las hemos alcanzado, pero es porque hemos entendido quién es Dios. Así es. Para nosotros y lo seguimos conociendo, ¿verdad? Porque si nosotros viviéramos, como dice más adelante, una vida a medias con Él, no experimentaríamos lo que es fe, ¿verdad? Viviríamos una vida, ahí sí que prácticamente, como dice usted, decepcionados, angustiados, no habría paz en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Sí. No habría calidad de vida. El ejemplo de otros antepasados, como nos decía en esa versión, me llama mucho la atención de Noé, También. de que cómo el Señor lo lleva a hacer un arca, ¿verdad? Y todos se burlaban porque decían que llevaban años que no llovía. Entonces, más Noé confió en el Padre, ¿verdad? Sí. Y se puso a trabajar, a hacer lo que el Señor le había mandado. Amén. Sin ver, pero él creía que así iba a ser las cosas. Actuó en Amén. fe, o sea, Actuó en para fe. él sí no dudó lo que el Padre le demandó que hiciera, ¿verdad? No, que él lo hizo, no anduvo pensando como dice Mirlanda, ¿verdad? De que cómo es que va a haber diluvio si no llueve. llueve. Ajá, ¿Cómo es posible que va a acontecer? Y no solo eso, pensemos en cuánto tiempo invirtió Noé. Sí. Invirtió un tiempal, porque no era pequeña el arca. Invirtió tiempo, invirtió gran esfuerzo para construir. Aparte de eso, se tuvo que enfrentar a las burlas de las personas, a la incredulidad de todos los demás, pero él continuó firme en la fe, o hablando de la confianza. Él sabía, Dios no me va a dejar avergonzado. Él me dijo que hiciera esta arca y me dijo que llovería, tiene que llover. Entonces, ni porque los demás se burlaban de él o por las circunstancias que él veía, no desistió, porque él sabía en quién estaba confiando. Como decía hace un momento, lo mismo que nuestros hijos. Se despiertan y dicen, ya tengo hambre, denme de comer. No se levantan diciendo, fíjense que siento un poco de hambre, ¿será que hoy habrá de comer? ¿O qué? ¿Tendremos algo para comer? No, ellos no preguntan esas cosas. Ellos lo que saben es que sí tiene que haber comida en la mesa. O se les antoja un par de zapatos nuevos. Mamá, quiero zapatos, papá, quiero zapatos. No dice, papá, mamá, ¿me puedes comprar un par de zapatos? ¿Tendrás dinero? No, ellos tienen la confianza que sus papás tienen la responsabilidad de vestirlo, de calzarlo. Por eso dice la palabra que nosotros debemos actuar con tal confianza que dice la palabra, ¿acaso los lirios del campo no se han vestido con tanta hermosura aún mejor que Salomón? O dice, no te preocupes por el día de mañana. ¿Qué vas a comer? Dice la Escritura. Y a veces las personas, como pensando que al otro día no va a haber de comer porque no confían en Dios, se comen las uñas, ¿verdad? Y ahí están dándole duro por la ¿qué? Por la ansiedad de la falta de ¿qué? De fe. De confianza. De confianza en Dios. Entonces, pero nosotros ya estamos concluyendo la lección y no hemos comenzado siquiera. Vayamos a ver la definición del concepto de fe. Según el griego, significa lealtad firme y constante a una persona, a quien se está unido por promesa, compromiso, carácter, fidedigno e integridad. Esta es la definición de fe. Fe a la luz de la palabra. En Hebreos 11:1 lo acabamos de leer, lo cual dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, podemos decir que la fe es un ingrediente necesario en nuestra vida para el reino de Dios. Es un ingrediente necesario en nuestra vida para que el reino de Dios pueda ser establecido en nosotros. En 1 de Corintios capítulo 13 y verso 13 nos dice,
nos muestra 3 virtudes para una vida de reino: la fe, la esperanza y el amor. Necesitamos mezclar estas 3 virtudes para lograr una vida victoriosa en Cristo Jesús. 3 virtudes que necesitamos mezclar para una vida victoriosa: fe, esperanza y amor. ¿Qué pasaría si le quitamos fe? Ya no sería una vida victoriosa. O le quitamos amor, ya no sería una vida victoriosa. Entonces, para obtener una vida victoriosa, un ingrediente necesario es la fe. Recordémoslo muy bien. Aún dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando hablamos de algo imposible, no se puede. Es algo que no se puede. De ninguna manera puedo agradar a Dios. Aunque le cante con la voz más hermosa, aunque traiga millones de quetzales o de dólares o de euros para construir su casa, o aunque yo vaya y como dice la Escritura, aunque dé aún mi propio cuerpo para ser quemado, dice la Escritura, ni con eso podré agradar realmente al Señor. La manera de agradar a Dios es creer en Él, es tener confianza de que Él es el Dios Todopoderoso, que todo lo tiene previamente planificado, que nada se le sale de las manos, nunca sucederá esto, porque Él tiene el control de todas las circunstancias en nuestras vidas. Amén. Acá está la respuesta de la pregunta número 1, ¿verdad? Donde dice: ¿por qué necesito fe en mi vida? Y aquí dice que es un ingrediente en nuestra vida para que el reino de Dios pueda ser establecido en nosotros. O sea que es algo necesario. Dice: ¿para qué nosotros necesitamos fe? Si nos hacemos esa pregunta. Amén. Es para que nosotros mostremos al mundo o a nuestro alrededor, ¿verdad? Que confiamos, que tenemos a un Dios quien nos da. Así es. Amén. Esta es la respuesta, como tú nos dices, ¿verdad? Y sobre todo el establecimiento del reino de Dios, que no puede faltar de ninguna manera. Amén. Donde dices un ingrediente necesario, es que no puede faltar, ¿verdad? Que siempre tiene que estar en nuestras vidas. Amén, así es. Y aquí tenemos un subtítulo, ¿verdad? Dice: la fe nos acerca a Dios. Aquí nos sigue hablando siempre de fe, ¿verdad? Sabemos que siempre vamos a seguir aprendiendo de la fe, que la fe dice que nos acerca a Dios. Y dice: todas las veces que Jesús habló de la fe, lo hizo estableciendo un estilo de vida basado en la confianza. La palabra de Dios nos marca que Cristo es el autor, inventor y consumador, hacedor de la fe. Analicemos este principio y notaremos entonces que una vida sin fe no agrada a Dios, como lo establece en Hebreos 11:6. Dice: este factor es muy importante para establecer lo siguiente: aquellos que son de doble ánimo o fluctuantes no alcanzan la promesa o bendiciones de Dios. Después vamos a leer en Santiago, ¿verdad? Pero aquí donde nos dice, ¿verdad?, que las personas que son de doble ánimo o fluctuantes, dice que no alcanzan las promesas o bendiciones de Dios, ¿verdad? Como los ejemplos que usted nos ha puesto, que hay personas que ahora están de buen ánimo y por días no, pero estas personas es porque en realidad no han entendido, ¿verdad?, qué es tener fe, no tienen fe, prácticamente viven solo por vivir. Amén. Porque si nosotros entendemos qué es lo que produce la fe en nuestras vidas, viene a cambiar todo. Así es. Porque sin fe, ahí sí que claro nos dice, es imposible agradar a Dios. Y si tenemos fe, vamos a agradar a Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? O sea, en todas las áreas de nuestra vida siempre nos vamos a mantener gozosos, bendecidos, y pienso yo, ¿verdad?, que también podemos influenciar en otras personas cuando tenemos fe. Porque en esta situación que vivimos ahorita, ¿verdad?, muchas personas nos hablan de las crisis, de la situación que viven, y entonces si nosotros vivimos confiando en Dios y la fe de nosotros siempre está puesta en Dios, esas personas van a ver que nosotros no somos de doble ánimo, como Amén. decía usted, ¿verdad? O como ponía el ejemplo usted siempre nos ha puesto cuando hablamos de fe, el ejemplo de los pidevías, ¿verdad? Que se prenden ahorita sí, ahorita no. se prenden y se apagan. Entonces eso es que como hijos de Dios, y como seguimos siendo formados con estas enseñanzas y todo lo que seguimos viendo, ¿verdad?, congresos y todo,
seguimos aprendiendo qué es lo más importante en nuestras vidas, y como dice que es algo que no debe de faltar, es un ingrediente, dice que no debe de faltar. Y si la palabra de Dios dice que no debe faltar, si Dios dice que así es, así tiene que ser. Amén. Pero como nosotros a veces no, bueno, sabemos, ¿verdad? Y siempre tratamos de mantener una vida inestable ante Dios, ahí es donde como cristianos todavía hay esos bajones que no deberían ya de estar en nosotros, ¿verdad? Sino que mantenernos firmes y viendo siempre a Dios, ¿verdad? Que Él es el que tenemos que ver siempre para poder mantener ese nivel de fe que necesitamos, ¿verdad? Todavía falta más bonito, ¿verdad? Donde dice que también nuestro nivel de fe va a ser probado, o sea, vamos a ser probados en nuestra fe, ¿verdad? Para ver qué nivel hemos alcanzado como cristianos. O sea, algunos quizás ya alcanzamos más que otros, pero no debería de ser así, ¿verdad? Sino que deberíamos de tratar de ir siempre mejorando esa calidad de vida de cristianos, ¿verdad? Para ir dando un mejor, como dijera, un mejor, bueno, ejemplo pues a las demás personas que, como le digo, en estas situaciones que hemos estado viviendo hemos podido experimentar. Amén. Nuestro nivel de fe, hasta dónde, porque con cuánta cosa ha pasado, ¿verdad? Que pudiéramos decir este año sí que fue el peor. Marcado por muchas cosas. Pero ahí sí que el Señor nos ha llevado a experimentar, creo que aún mayores cosas que las que nosotros habíamos visto o que pensábamos, ¿verdad? Ahí sí que hemos creído que sí tenemos un Dios fiel, que no nos ha fallado ni nos falta nada, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y vamos a leer en Santiago 1, 6, 8. Dice, eso sí debe pedirla con la seguridad que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Aquí nos sigue hablando, ¿verdad? Que la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, dice que no recibirá nada del Señor, ¿verdad? Lo leí en la TLA. Amén. Y está más claro, ¿verdad? Porque dice que si no confiamos en el Señor, no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibimos nada del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, para pedir, también tenemos que tener esa confianza en el Señor, ¿verdad? Porque si solo pedimos, como dice usted, con esperanza, pero tal vez no estamos agradando a Dios, y a veces hasta hablamos, ¿verdad? Hacemos comentarios de que yo voy a tener esto por fe, pero por fe de mi... Pero es más bien una esperanza. Esperanza, o fe, como dice también más adelante, ¿verdad? De mí, o sea, de mi propia, sin confiar en Dios ni nada, no que solo porque yo sé. Confío en mí mismo. Es una confianza en mí, no es una confianza en Dios, ¿verdad? Porque la confianza en Dios depende cómo sea mi relación con Dios. Así es. Pero uno a veces mira personas, ¿verdad? O comentarios de personas que dicen, es que yo para tal fecha voy a tener tal cosa, voy a tener un carro, por ejemplo, ¿verdad? Pero basados en sus propias fuerzas, sus propios planes y metas. Ajá, porque uno se da cuenta, ¿verdad? De que ellos no están buscando primero, como dice la Biblia, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios, y todas las cosas serán añadidas. Entonces yo digo, ¿cómo yo voy a tener fe y confianza si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo misma, bueno, nosotros que aprendemos, ¿verdad? Uno mismo cuando escucha esos comentarios, uno dice, ¿cómo es que él dice que va a tener eso si él no está haciendo nada para agradar a Dios, ¿verdad? Amén. Y la fe dice que es más que todo, es confianza, ¿verdad? Confiar en Dios. Yo estaba viendo la definición de cuando en Santiago habla de doble ánimo. Personas de doble ánimo. Y dice de que ser de doble ánimo es una persona que permanece en la duda. Por eso es de que a veces está contento y a veces está triste. Porque es una persona que permanece en la duda, o como decía en la versión que usted nos leyó, dice, es como las olas del mar. ¿Cómo son las olas del mar? Van y vienen. Entonces así es una persona de doble ánimo. Por no tener su fe centrada en Dios, son aquellas personas de que ahorita están bien, pero después están mal. Entonces ellos se mueven por las circunstancias. Si las circunstancias están bien, la persona se encuentra bien de ánimo.
Pero si cambian las circunstancias, también cambia el ánimo de las personas. Los que creemos en Dios permanecemos en buen ánimo, en la excelencia de ánimo. Como dice la Escritura, estad siempre gozosos. Permanecemos en el gozo, en la alegría, porque estamos nosotros confiando en Dios. Por ejemplo, ¿cuándo han visto ustedes a un niño deprimido porque tiene encima el pago de la luz, porque tiene encima, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? El pago del préstamo, de la tarjeta. ¿Verdad que no vemos niños deprimidos por estas cosas? Ellos siempre andan gritando, jugando, saltando. Ellos están confiados. Así debemos ser los hijos de Dios. No que seamos irresponsables, porque esa es otra cosa. Pero mi confianza en Dios hace que todo el tiempo esté de buen ánimo. Dios no me va a abandonar. Dios prometió, Él cumplirá. Él dijo que proveería y de esa manera es hecho. Entonces vivimos nosotros en esa alegría y en ese gozo. No tengo todavía el dinero en mis manos, pero yo estoy haciendo lo que me toca. Estoy trabajando. Así que yo sé que en el día señalado, ese día estará en mis manos para ponerlo en el banco. Entonces esa es la verdadera fe. La gente de doble ánimo no tiene fe. Es más, esta palabra se usa solamente en Santiago. Es el único libro en el que se menciona doble ánimo, pero haciendo referencia a este tipo de personas. Gente que vive todo el tiempo en duda, eso los hace estar inestables, vacilando entre una cosa o la otra. Aún su carácter y sus sentimientos varían mucho porque no tienen fe en Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando se habla de fe, de que bendición, lo que nosotros vemos es bendición, ¿verdad? De que Dios nos va a bendecir y todo eso. Nos alegramos de que sí, es cierto, el Señor nos va a dar. Pero cuando acá estamos hablando de esas personas de doble ánimo, es que en ese ratito recibimos la palabra con todo gozo. Pero luego, para recibir esa bendición, ¿qué necesitamos? Es trabajar, ¿verdad? Así es. Emprender un negocio o no sé, pero es así como con el mismo ánimo que yo recibí esa palabra, también yo así voy a trabajar. Porque el versículo de Santiago donde dice, no piense pues quién tal haga que recibirá cosa del Señor. O sea que si nosotros no tenemos fe, no tenemos fe y así no trabajamos, entonces no vamos a lograr nada, ¿verdad? Amén. Porque un ejemplo, ¿verdad? Con mi hermana estamos en el negocio de antojitos. Estos días hemos visto que ha bajado un poco la venta por las lluvias, ¿verdad? Pero no es de aquello de que nos desanima y se depriman. Nos deprimimos ahí las dos sentadas. Comiéndose todo porque no viene la gente. ¿Sí? Y suban de peso. Sino que siempre estamos con el mismo ánimo, ¿verdad? Amén. Me dice ella, yo tengo fe que así va a ser. O sea así que es. Más de alguien va a venir, dice ella. Amén. A veces yo entro en eso, ¿verdad? De que me desespero, de que ya quiero ver que ya lleguen, y llegan que las 9 cerramos, ¿verdad? Sí. Son las 8 y nadie. De ahí me dice, yo sé que sí va a venir, me dice mi hermana, sé que van a venir. Y cabal, siempre saca su día, ¿verdad? Pero es esa fe que ella mantiene. Amén. Y saben de que nuestra fe va a ser probada. Sí. Supongamos que ese día no llegue ningún cliente. Nuestra fe es probada. A ver si aún sin llegar ningún cliente yo sigo confiando en Dios. O voy a renegar de Él o voy a tener actitudes de molestia porque no vino ningún cliente. Entonces la fe me hace permanecer en pleno gozo. Sí. O como dice la Escritura, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya, y empieza a dar todos los ejemplos, ¿verdad? Aún aunque los rebaños, dice, con todo y eso me alegraré. En otras versiones dice, con todo y esto tendré gozo. Entonces no importa que haya clientela o no haya, mi fe en Dios me hace permanecer tranquilo, sabiendo, bueno, esta es una prueba para mi fe. Y yo sé que Dios no me va a avergonzar delante de las personas. Porque nosotros tenemos a un Dios poderoso, como dice ahí, Dios nos marca que Cristo es el autor. O sea, amén, que si Él lo dijo, es porque así va a ser. Es de esa manera. Ajá, sí. Así es, amén.
Ajá. Veamos el siguiente párrafo entonces. Hay otro subtítulo donde dice, nuestra fe será probada, y hay una pregunta donde dice, ¿por qué? Dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, el probar la fe no es desconfianza de parte de Dios hacia nosotros, más bien es para que nosotros entendamos el grado de madurez de nuestra fe, cuando hemos alcanzado o ¿Cuánto hemos alcanzado o cuánto nos hace falta. Cuando estamos hablando de que nuestra fe va a ser probada, no es que el Señor sea malo con nosotros, ¿verdad? Amén. De que nos va a hacer tentar o nos va a hacer pecar, sino que dice que más bien es para probar cuánto nosotros hemos alcanzado de madurez, como, perdón, así como decía ella, ¿verdad? Lo que les ha estado pasando ahorita con su negocio, ¿verdad? Pues al parecer todos los negocios están igual, pero qué importante es lo que nosotros aprendemos, que cuando pasa eso, es el Señor el que nos está probando, ¿verdad? Así es. A ver cómo reaccionamos, y como dice Mirlanda, así nos pasa de que, pero hoy no hubo venta, pero ¿qué pasaría? Siempre como que queremos cuestionar qué pasa, y entonces, ¿qué está pasando ahí? Estamos perdiendo la confianza, porque si nos damos cuenta que basado a las Escrituras, fe es confianza. Amén. Entonces no podemos decir cada rato, ¿verdad? Bueno, estoy perdiendo la fe, sino que estoy perdiendo la confianza en Dios. Estoy pensando de que lo que Él dijo no es cierto, ¿verdad? Y como decía usted, ¿verdad? Que si Él lo dijo, así va a ser. Sí. O sea, muchos nos preocupamos, nos afanamos por el día de mañana, ¿verdad? Y no debemos ya por lo que así aprendemos, ya no debemos, siempre que vamos a caer en un error de esos, acordarnos, ¿verdad? ¿A qué nos está llevando el Señor? Amén. Día con día, que confiemos más en Él, porque Él es el que nos dio la palabra, y así es, y así va a ser, ¿verdad? Porque siempre pasa eso, como dice ella, de ponerse a pensar qué será, qué no, como quererse alterar, pero ya cuando sabemos, tenemos que saber, ahí sí que evaluarnos qué nivel de madurez el Señor nos está dando a cada uno, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, por eso es, ¿verdad? Que el Señor nos prueba nuestra fe. Y sigue, porque es necesario poner nuestra confianza en Dios y no en nuestra propia prudencia. En Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entendimiento, dice acá en una versión que tengo no recuerdo cómo se llama, pero dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no apoyes en tu propio entendimiento. O sea que no nos debemos de confiar en lo que nosotros somos o tenemos, ¿verdad? O en lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, no debemos confiar en nuestra inteligencia. Hay personas que están más confiados en su propia inteligencia. Yo soy muy inteligente, así que no me voy a preocupar. Excelente que sea inteligente, pero mi confianza debe permanecer siendo en Dios. Amén. Y dice, cuando entendemos esta verdad, conoceremos que los hijos de Dios andamos por fe y no por vista. O sea, está muy claro, ¿verdad? Como decía usted, a veces nosotros nos confiamos porque sabemos, ¿verdad? Entonces dice que tal vez nosotros andamos solo para que nos vean qué tan inteligente soy, ¿verdad? Pero no por fe. No por fe. Por fe, ¿verdad? También dice en Mateo 17:20. Mateo 17:20. No lo encuentro. Nos habla de grano de mostaza, ¿verdad? Amén. Pero sigamos leyendo lo que continúa. Ajá, mientras Mari lo encontramos. Lo busca, dice lo que el Señor nos indica con esto es que no necesito una montaña de fe para mover una montaña de problemas.
Más bien necesito confianza en Dios y autoridad en la palabra para desarraigar todo problema o estorbo. Entonces, ¿para qué es probada nuestra fe? Esta es una pregunta, ¿verdad? Dice, para refinar y fortalecerla, ya que estos factores definen nuestro carácter en Cristo. En resumen, no necesitamos que el reino de Dios haya terquedad, sino confianza que la realidad de la fe. Decidamos entonces vivir una vida de fe. Esto nos habla, ¿verdad?, de que el Señor nos prueba, porque dice que en esto, cuando estamos hablando de fe, dice que no necesitamos una montaña de fe para mover una montaña de problemas. Amén. O sea, que nosotros no vamos a tentar también, ¿verdad?, al Señor, o a querer nosotros saber, nos metemos a problemas pues, para demostrar si tenemos fe nosotros. Por eso es que lo dice allí en Mateo. ¿Puedo leer? Sí, en sí. la TLA dice, Amén. mire, Jesús le respondió, dice, ¿por qué ustedes no confían en Dios? Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenar a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Dice que Sí. podemos entonces con una pequeña fe moveríamos una montaña de problemas. En la versión Reina Valera dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, dice, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Hablando nosotros de una fe pequeña. Eso no significa que nosotros digamos, bueno, entonces no necesito hacer crecer mi fe. Con poquita fe que yo tenga, con eso salvo el día y con eso agrado a Dios. No, ese es el mensaje que nos está dando la Escritura. Nos está más bien dando un ejemplo de, con poca fe, cuántas cosas se pueden hacer. Ahora, pensando en aumentar nuestra fe, en llevarla a un tamaño mucho más grande, ¿qué otras cosas acontecerían en nuestra vida? Más bien nos está dando el ejemplo de la importancia de la fe en nuestras vidas, mostrándonos que debemos hacer crecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nos mencionaba hace ratito, hermana Mavi, usted, respecto a la situación que se está viviendo hoy mundialmente. Muy bien. El mundo entero está siendo afectado en su economía, en la salud, en muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la reacción de los hijos de Dios en medio de todo esto? ¿Estaremos reaccionando igual que reacciona todo el resto del mundo? Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, donde el mundo ve hijos de Dios tranquilos, en paz, hijos de Dios confiados en Dios, pero no, uno ve las redes sociales y encuentra hijos de Dios ahí publicando unas desesperaciones. En lugar de que publiquen su confianza en Dios, están publicando que si ahora dicen que viene una segunda ola de coronavirus y que dicen que después viene una tercera, Dios mío, líbranos por favor, y es aquel desasosiego de los mismos hijos de Dios, es esa intranquilidad. El mundo no debe o no necesita ver eso. El mundo necesita ver verdaderos hijos de Dios que, aunque digan que se viene una segunda ola, una tercera ola, cuarta, quinta, sexta, las que quieran que vengan, los hijos de Dios estamos confiados en Dios. Dios nos librará, Dios lo ha prometido. Estamos confiados bajo sus alas. No porque nosotros sencillamente lo digamos, es la expresión real de nuestra fe. Aún si hablamos nosotros de la economía, ¿cuántos cristianos están renegando de la economía actualmente? Cuando los que hemos entendido y creemos en Dios estamos tranquilos. Sabemos que sí, es una situación mundial, pero Dios ha provisto todo cuanto hemos necesitado. O, una pregunta, ¿les ha faltado comida en su mesa? No. ¿Les ha faltado dinero para pagar que la luz, que el banco, que la tarjeta? ¿Verdad que no nos ha faltado? No. Y estamos en plena pandemia. Sí. Cuando teníamos como 2 o 3 meses de esa situación, que estaba al principio un poco más sofocante que ahorita, recuerdo de que salí con unos hermanos, aún con usted también salimos, con usted andaba, ahorita que recuerdo, y otro hermano más, y nos fuimos a comprar
televisión y algunas cosas que necesitábamos para ver todas estas enseñanzas en nuestros hogares, para mejorar la comodidad y también nuestra edificación. Y cuando veníamos de regreso nos veníamos riendo, muchachos, decíamos, en plena pandemia, Comprando. y nosotros gastando, hicimos cuentas y miramos que traíamos un dineral en todo lo que invertimos. Entonces, en plena pandemia y estamos experimentando cosas que no experimentamos antes. Amén. Como nuestro Padre en necesidad nos sobreabunda a nosotros. Entonces, eso solamente es obra de Dios, pero por la confianza que nosotros hemos tenido en Él. Amén. Y como también, ¿verdad? Hemos aprendido en las enseñanzas y todo que somos bendecidos como hijos de Dios. Sí. Entonces eso ahorita está siendo manifestado, pues todos los que podemos vernos, bueno, como iglesia, familia, yo miro que a todos los miro bendecidos, no miro a nadie mal. Sí. Entonces eso nos dice si en realidad bien está haciendo cambios El Señor el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? está manifestando cuál es nuestra fe. Cada uno creo que estamos experimentando, ¿verdad? Esa fe. Amén. Porque igual ahorita si alguien, ¿verdad? Piensa poner un negocio, lo primero que va a estorbar estamos como dice usted, en plena pandemia, ¿cómo voy a ser bendecido? Pero creo yo que todos los que nosotros tenemos negocios, aún más hemos creído. Sí, bendecidos, ¿verdad? Más bendiciones hemos experimentado ahora que nunca. Sí. Vamos. Y el último, Amén. el versículo en Habacuc 2:4 dice, mas el justo por su fe vivirá. Sí. Ese es Es la cerecita en el helado o en el pastel. El toque de esto. Mas el justo por su fe vivirá. O sea que si nosotros confiamos en el Señor, vamos a vivir plenamente y Confiando tranquilos, en Él. ¿verdad? Confiando Así en el es. Padre. Amén. Vamos a leer un poco más. La fe nos ayuda a entender a Dios, lograr comprender que Dios es más grande que nuestras limitaciones y que Él puede hacer cosas que nunca pasarían en lo natural, en lo humano. Dios es más trascendente que lo material. En Hebreos capítulo 11, verso 3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios es más grande que nuestras limitaciones. Nuestro problema es, vemos las limitaciones, vemos las circunstancias y dejamos de ver a Dios. Por eso es que entramos en crisis, por eso es que entramos en ansiedad, porque por estar viendo las limitaciones o por estar viendo las circunstancias perdemos la fe. Sí. Debemos entender, Dios es más grande que nuestras limitaciones. Muchos no reciben sus milagros por falta de fe. En Mateo capítulo 13 y verso 58 nos dice la Escritura, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hay personas que se cuestionan o nos cuestionan diciendo, pero ¿y por qué no sucedió un milagro? ¿Por qué no sanó? La Escritura lo dice muy claro. Jesús dice, en ese lugar, dice, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sí, hubieron algunos milagros, pero no muchos. Pudieran preguntarse, ¿será que Jesús en ese tiempo tenía un bajón espiritual y por eso no hizo muchos milagros? Y en aquel otro lugar donde estuvo sanó a tanta gente porque entonces sí estaba bien con Dios. No se trata de eso. Jesús siempre fue fiel a Dios, siempre permaneció creyendo en Dios. Su testimonio siempre fue intachable. La diferencia estaba en la fe de ellos. Puede que yo cometa este error. Estoy enfermo y voy a ir a buscar a la hermana Mirlanda y a la hermana Mavi. Vamos a usar este ejemplo. Dicen que estas hermanas, ¿cómo las usa el Señor? Yo voy a ir a que ellas oren para que yo sea sano, pero yo voy sin fe. La fe de ellas es buena, pero yo no tengo fe. Jesús llegó a un lugar donde Jesús sí tenía fe, pero los incrédulos eran ellos. Así que no pudieron recibir sus milagros. Jesús sí tenía fe, pero ellos no. Mi falta de fe detiene los milagros del Señor sobre mi vida. Entonces yo voy con ustedes para que oren por mí. Vienen ustedes y oran, pero yo no recibí mi milagro.
yo no recibí mi sanidad. Y me voy a ir molesto. Y decían que eran hermanas usadas por Dios. ¡Qué barbaridad! Yo creo que están en pecado ahorita, porque antes se hacían milagros y ahora no. Entonces, no se trata de eso. Debemos entender, es mi fe. Cuando yo tengo fe, yo mismo voy a poner mi mano sobre mi cabeza y me voy a declarar sano en el nombre de Jesucristo, y el milagro será hecho. Si no hay quien ore por mí, pues yo voy a orar por mí mismo. Voy a doblar mis rodillas y voy a confiar en Dios. Mi mamá me contaba un día, me dice ella, en una oportunidad ella estuvo muy enferma y tenía la radio encendida y había un predicador. Cuando el predicador terminó de predicar, dijo, si hubiera algún enfermo, ponga su mano sobre el receptor y voy a orar por él. Dice mi mamá, yo no tenía ánimo ni de darme la vuelta para poner la mano sobre el receptor, pero dije en mi corazón, dice ella, Dios, yo creo que tú tienes el poder para sanarme, así que lo recibo en nombre de Jesús. Dice mi mamá, en ese instante recibí sanidad en todo mi cuerpo. Me levanté, no parecía que nada hubiera sucedido. Ni siquiera tuvo que poner la mano sobre el radio para ser sana, sencillamente su fe. O como dice la Escritura, cuando Jesús se encuentra con este hombre, se me fue el nombre de él ahorita, pero dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra y mi siervo sanará. El siervo no estaba allí, estaba en su casa. Di la palabra y él allá en la casa lo va a recibir. Hay varios ejemplos en las escrituras, ¿verdad? De fe, de que el Señor no oraba así como muchos creen, que si no se ora de esa manera la persona no va a sanar, con relajo, si no por decir así. Porque verdad que hay muchas personas que les dice él, tu fe te ha sanado. Eso fue todo. Era así, la fe de él. La fe, ajá. Entonces no es necesario de que se haga un gran, escándalo para orar por alguien, ¿verdad? Sino que la fe es la que, ahí sí que está claro que ahí se mueve montañas. Sí. Y fe y la confianza en él, ¿verdad? Es la que siempre tenemos que tener. O sea, que la fe es personal, ¿verdad? Es personal. Depende de uno. Sí, porque como estoy explicando, puedes ir a casa de alguien a que ore por ti, pero si tú no tienes fe no vas a recibir el milagro. Hace poco le llamó a mi esposa una muchacha, le dice, viera hermana Ludi, le dice que esta muchacha no es cristiana, se apartó del Señor hace mucho. Le dice, viera hermana Ludi que he tenido un problema de salud y fui con una hermana que ora, le dice. Entonces fui con una hermana que ora para que orara para que la tos se me quite. Pero ¿qué opina usted respecto a la receta que ella me dio? Entonces le digo a Ludi, mira, lo primero que le tienes que decir es que se arrepienta y que se convierta al Señor. Porque va a buscar a una hermana que ora, a una hermana que tiene fe, pero ella está alejada de Dios. Entonces no se le quitó la tos cuando oraron por ella. Quien necesita fe es ella, no la hermana a quien fue a buscar. Lo dice muy claro la Escritura, no hizo muchos milagros allí por causa de su incredulidad. No había fe. Y dice aún, otros no hacen milagros porque no le creen al Señor, a pesar de que han oído que Dios quiere usarlos. En Marcos capítulo 9, versos 18 hasta el 19 nos dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula. ¿Qué había pasado con los discípulos de Jesús? No pudieron echar fuera a ese demonio. Y Jesús viene y dice, oh generación incrédula. La incredulidad de los discípulos detuvo que sucediera una liberación, que hubiera un milagro en ese momento. Es la incredulidad. A veces solo aplicamos la fe a las sanidades, casi que por lo general. La fe la ubicamos en las sanidades, que me duele acá, que me duele acá, que me duele acá, solo las sanidades. Pero nuestra fe debe ser aplicada en todo. Mi fe, que es confianza, no solo en sanidades. El Señor está obrando en nuestra economía, está obrando en nuestra salud, en nuestra relación familiar. El Señor obra en ¿qué más, hermanos? En acercarme más a Dios. Amén. Es que miren, nuestra fe aplica absolutamente en todo.
No puedo decir, voy a tener fe para sanar a las personas, pero en cuanto a la economía, ahí me falta fe. Entonces mi fe no sirve, es muy pequeñita, no puedo agradar a Dios. En mi familia, ¿verdad? Fe y confianza en Dios que lo que uno le pide va a suceder, cuando uno no sabe, ¿verdad? Amén. Pero ahí sí que confiar en Él, que el tiempo de Él es perfecto. Así no es. desesperarnos, como dice usted, es que yo ya le pedí. Muchas personas, esta enseñanza es muy bonita, ¿verdad? Porque uno a veces ha hecho comentarios con otras personas y ahí sí que lo llevan a uno a entender cómo es que el Señor lo va llevando a más y a más, ¿verdad? Porque hay personas que han llegado a la iglesia, creo que todavía falta eso, pero como no ha pasado lo que ellos necesitan, ellos se van. O sea que ellos sí solo llegan por una temporada, por un beneficio y se van. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que uno sí está haciendo, está permaneciendo, ¿verdad? En el Señor, ¿verdad? Amén, así es. Amén. Veamos el siguiente párrafo, hermana Mavi. Dice, cuando hablamos de vivir la vida cristiana por fe, no tiene que ver solo en relación al aspecto financiero, sino a una total dependencia del Señor en todos los aspectos de nuestra vida, para que pueda ser guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Si no, sería humanismo u otra cosa. Lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que como decíamos de las personas que dicen que van a hacer y que todo eso. Así que aquí parece, según la escritura, parece que es humanismo de la persona. Porque dice, cuando hablamos de vivir la vida cristiana por fe, no tiene que ver solo en el aspecto financiero. Y como dice usted, muchas personas basamos la fe, por el ejemplo que usted ponía es de sanidad, ¿verdad? De ser sana. Pero aquí dice que no la basemos en aspecto financiero. Sí. Como quien dice, no solo en ese aspecto. Solo en ese aspecto, sino que dice que es en toda, ¿verdad? Mi vida para ser guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Dice, tenemos que aprender a depender del Señor en todos los aspectos. Si aprendíamos de un principio que la fe es sumamente importante para nuestra vida, entonces también aprender a saber que la fe va incluida en todito, ¿verdad? En mi familia, en mi trabajo, en todo, porque si no, solo va a ser humanismo, solo como quien dice, bueno, eso yo lo voy a tener por trabajo, sí. Pero no se puede tener algo por trabajo si no es bendición. Amén. O sea que siempre el Señor es el que nos da la bendición y nos da todo, pues si nosotros tenemos una vida dependiendo de Él. Así es. Pero si no dependemos de Él, siempre vamos a basar nuestra fe solo en el aspecto financiero, como quien dice, si mañana me toca pagar y yo sí tengo que ver de dónde sale, pero como ya pagué, o sea, ya mi fe ya ahí se quedó. Ya no sigo pensando de qué es lo que yo quiero para mi vida, para mi familia, porque la dependencia no es de Dios, sino era solo en el momento, ¿verdad? Sí. Pero para ser guiada por el Espíritu Santo, mi fe tiene que ser en todo, ¿verdad? Amén. Tiene que ser completa. Sigue diciendo el último párrafo. La mayoría de cristianos, al estar recién convertidos, logran tener una fe muy grande. Pero conforme pasa el tiempo y debido a las pruebas que le vienen, en vez de aumentar su fe, empiezan a escasear y a poner sus ojos nuevamente en lo material y natural. Esto se ve mucho, ¿verdad? Que cuando hay personas que vienen y reconocen al Señor, tienen aquella gran fe que si le dice, hermano, ora por mí, ora con resucita muertos. Pero dice que conforme pasa el tiempo, su fe va disminuyendo. ¿Pero por qué? Porque nunca ha madurado. O sea que en el Señor aún no hay, podemos ver que sana, que es bendecido. Pero si Él no se acerca más al Señor cada día, como decía aquí, en vez de disminuir, mejor debe aumentar, ¿verdad? Entonces algún día el Señor va a probar mi fe y vamos a quedarnos ahí, ¿verdad? Sí. Como cuando nosotros emprendemos un negocio, ¿verdad? Lo emprendemos con todo el entusiasmo. Pero un día no hubo clientes, no vendí nada, ese día cierro y dejo de vender. Sí. Entonces así habemos nosotros personas o hijos de Dios, ¿verdad? Que
Nosotros entramos con aquel gran entusiasmo, aquel Como gran emoción. gozo, confianza en el Padre, pero el Señor nos prueba, por eso nosotros debemos de no, como decía ahí, de no también darnos, dando el lujo, que confío en el Señor, porque algún día el Señor va a probar mi fe. Amén. Y vamos a ver en realidad que no estábamos por emoción, sino que reconociendo al Padre, ¿verdad? Así es. Sigue diciendo las escrituras, habla de, en Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es el ejemplo, ¿verdad? De aquellos, el Señor que les dio los dones, que Él repartió a cada uno, ¿verdad? Y conforme su fe, Su medida de fe. su medida de fe fue multiplicada. Entonces, a nosotros igual. El Señor nos da fe, pero conforme a la capacidad que nosotros tengamos, Así es. ¿verdad? Amén. Y Pablo amplía la iglesia de Romanos, ¿De que Roma? los dones de Roma, que los dones serán usados. Use conforme a la medida de la fe. Esto significa que yo, debido a mi relación con el Señor, puedo aumentar o disminuir mi fe. Por eso es importante velar por una relación más profunda con el Señor, Amén. porque esto permitirá que nuestra fe aumente y así podremos ser más efectivos y productivos en todas las áreas. Amén. Como les decía, ¿verdad? No nos demos el lujo de que yo confío en Él, que vean que estoy bendecido, que yo, si me dicen, ven y ora por mí, sana a esa persona, porque dice que el Señor va a probar mi fe, si Sí. estamos por vista o por fe, ¿verdad? Debemos buscar una relación correcta con Dios. Con el Amén. Padre. La relación correcta con Dios nuestro Padre es lo que hará que nuestra fe abunde y sobreabunde. Por falta de relación con Dios es que muchas personas no tienen nada o tienen muy poca fe. ¿Aumentaría su fe si aumentara su relación con Dios nuestro Padre? No puedo confiar en quien no conozco, solamente puedo poner mi confianza en quien ya conozco. Cuando no tengo fe, es un indicativo o un indicador de que no conozco a Dios. Si conociese a Dios, como decimos, creeríamos con los ojos cerrados. No puedo confiar, vuelvo a decir, en quien no conozco. ¿Cómo voy a poner mi confianza en alguien que no conozco? Pero si conozco a la persona, con toda tranquilidad puedo decir, sí, está bien. Te creo porque le conozco. Entonces, cuando yo no conozco a Dios, es muy fácil que no crea en Él. Dios dirá una cosa, pero yo voy a pensar otra. Me dará directrices, pero yo no las voy a creer. Es más bien, no las voy a ejecutar. Así que debemos perfeccionar nuestra relación con Dios. Irla aumentando cada vez con mayor fuerza. Más cercanía con el Señor. Buscarle más de cerca. Leer su palabra. Buscar la dirección del Espíritu del Señor. Tener una relación íntima o, como dice la Escritura, correcta con Dios. De esta manera comenzaremos a disfrutar de muchas bendiciones. De esta manera podremos disfrutar de una vida en plenitud en el Señor Jesucristo. Habrá alegría, habrá gozo, tendremos paz en nuestro corazón. Cuando nos vayamos a la cama a dormir, vamos como diría mi mamá, vamos a caer como piedra en poza. Dormidos ¿con qué? Con toda paz, con toda tranquilidad, y despertaremos siempre con la alegría, sabiendo que habrán circunstancias, vendrán situaciones, pero Dios no me desamparará en ningún momento. Así que muchas gracias, hermanas, por haber estado hoy con nosotros en este discipulado. Ha sido de bendición para todos nosotros, pero también sabemos que para todos los que nos escuchan ha sido de gran bendición. Así que aumentemos nuestra fe. Nosotros tenemos experiencias de fe, así que a trabajar aún más en ello, porque el apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Así que no pretendamos que ya lo hemos alcanzado, aumentemos cada vez más nuestra fe en el Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga a todos y que siempre Jesucristo sea exaltado en todo y en todos.